Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Seguimos con la incertidumbre del nuevo examen de prueba de acceso a la universidad 2025 por todos los cambios habidos en estos últimos meses, con todas las circunstancias y desavenencias que tenemos respecto a qué estrategia es la mejor que podemos utilizar. Para ello he decidido, con toda la información que nos han proporcionado todas las comunidades autónomas de España, las cuales poseemos todos los exámenes modelo que ha presentado orientativamente cada comunidad autónoma, voy a unificar toda esta información e ir publicando vídeos de cada uno de los temas, de los ejercicios correspondientes a los temas que estamos, lógicamente, en nuestro centro de enseñanza desarrollando en este momento determinado, y poder englobar esta cierta orientación de lo que las comunidades autónomas que han presentado examen modelo, que han sido todas, y poder tener un guión para poder intuir cómo va a ir el examen de PAU 2025. En este caso y en este vídeo vamos a desarrollar dos problemas de cinética de las comunidades de Castilla y León y de las Islas Baleares, precisamente para que si hay algún alumno que visualice de estas comunidades estos ejercicios, que pueda tener esta orientación de una manera un poco más clarividente para poder actuar en consecuencia. Por lo tanto, ante eso vamos a continuar con estos ejercicios básicos, muy recurrentes respecto a todo el comportamiento de exámenes de los años anteriores, para poder tener los conceptos muy claritos y poderlos aplicar a cualquier ejercicio o problema que nos puedan presentar. El ejercicio dice: el ioduro de hidrógeno es un gas incoloro de color acre. Puede sintetizarse combinando el hidrógeno y el yodo. Este método se utiliza para obtener ioduro de hidrógeno de gran pureza. Esta es la reacción, son todo gases, y nos dicen que las órdenes parciales de esta reacción son 1 para el hidrógeno y 1 para el yodo. Fijaros, esta reiterización la hago siempre. Si nos dicen en este caso 1 y 1 y da la casualidad de que coinciden con los coeficientes estequiométricos, podríamos intuir, pero no es que sea una cosa que nos haga falta para nada, pero digo que podríamos intuir que en este caso nos lo estaría tratando o no como una reacción elemental, que es el único caso en que pueden coincidir las órdenes parciales con los coeficientes estequiométricos, que no quiere decir que esto sea así, porque la realidad es que las órdenes parciales de cualquier reacción se calculan experimentalmente, y cada una de ellas es el valor que tiene dependiendo de la reacción y sus circunstancias. En este caso quiero decir que es 1 y 1 que coincide con los coeficientes estequiométricos, pero no tiene por qué eso mantener ninguna circunstancia concreta. Es así y ese es el dato que nos dan. 1 y 1. ¿Para qué nos dan ese dato? Pues precisamente para escribir la ley de velocidad, que la ley de velocidad será V igual a la constante por la concentración de un reactivo elevado a 1 por la concentración del otro reactivo elevado a 1. Esta sería la ecuación de la ley de velocidad con estos condicionamientos determinados de las órdenes parciales que nos han dado. Bien, pues esta es la ley de velocidad. Y ahora nos dicen qué unidades tendrá la constante K. Recordatorios. La velocidad siempre, la velocidad como definición, como incremento de concentración con respecto al tiempo, siempre tiene de unidades mol por litro menos 1 por segundo menos 1. Esta son las unidades siempre de la velocidad de una reacción, con esta definición de incremento de una concentración con respecto al tiempo. ¿Cómo varía la concentración con respecto al tiempo? Y lógicamente, recordatorio que la concentración es mol partido por litro, que es mol por litro menos 1. Bien, pues con estas dos unidades vamos a realizar
un análisis dimensional de esta fórmula de la ley de velocidad y después despejaremos K para saber sus unidades. Por lo tanto, esto lo planteamos como mol por litro menos 1, segundo menos 1 es igual a K, que es lo que queremos calcular, por mol por litro menos 1 por mol por litro menos 1 elevado a 1, porque están elevados a 1. Si despejamos ahora K de aquí, tendremos mol por litro menos 1 por segundo menos 1, que es esto, partido, y ahora ya voy a multiplicar esto por esto, y me queda mol al cuadrado por L elevado a menos 2, que es esto por esto elevado al cuadrado, que cada uno se multiplicaría por el exponente correspondiente. Si ahora aquí hacemos los cálculos de potencias determinados, pues tendremos que aquí tenemos mol partido mol es 1 menos 2, nos quedaría 1 menos 2, nos quedaría arriba mol elevado a menos 1, que es 1 menos 2. Los litros menos 1 menos menos 2, menos 1 menos 2, pues nos queda arriba mol por litro, litro elevado a 1, ¿no? Menos 1 por menos menos 2, litro por segundo menos 1. Esto no hace falta ponerlo. Por lo tanto, estas serían las unidades de la constante K para esta reacción, porque claro, las unidades de K cambian respecto a lo que ocurra en las órdenes parciales que nos dotarán a las concentraciones de exponentes, y al dotarlo de exponentes, aritméticamente los exponentes de estas tres unidades, moles, litros y segundos, pues variarán dependiendo de esta circunstancia, pero en este caso, como es 1 y 1, pues este es el cálculo, Tendríamos mol 1 menos 2 menos 1, menos 1 menos menos 2, 1, y segundo menos 1, que es el que tenemos. Por lo tanto, con esto, que es relativamente sencillo, pero reitero siempre, porque sea sencillo, no tenemos por qué no darle la importancia que tiene, porque son conceptos básicos que tenemos que tenerlos muy claros para poder contestar y sacar puntos en el examen. Por lo tanto, toda cosa que nos facilite la comprensión será positivo para nosotros. Pues este ha sido el primer apartado de esta proposición de ejercicio de cinética de la Universidad de Castilla y León. Ahora pasemos al apartado B. El ejercicio B dice: justifica e indica cómo variará la velocidad de la reacción, esta es la ley de la velocidad, en los siguientes supuestos. Si mantenemos la temperatura constante, la presión la presión la aumentamos el doble. Presión y volumen inversamente proporcionales. Si la presión aumenta al doble, el volumen disminuye a la mitad, ¿no? Si el volumen disminuye a la mitad, ¿qué le ocurrirá a la concentración de cada uno de ellos? Que aumentará el doble. Si tenemos una concentración 1 molar, que quiere decir que tenemos 1 mol en 1 litro, si ese volumen lo disminuimos a medio litro y mantenemos ese mol, lógicamente al recalcular la molaridad tendremos en medio litro 1 mol, en 1 litro 2 moles. Luego la concentración aumentará duplicándose, multiplicada por 2. ¿Y qué pasará? Que entonces tendremos la velocidad es igual a la constante y ahora las concentraciones serán: la concentración será 2 veces la concentración inicial, voy a ponerlo así, 2 veces la concentración inicial por 2 veces la concentración inicial del yodo. ¿Qué ocurre aquí en esta operación? Que la velocidad son K, o 4 veces K por la concentración de H2 por la concentración de I2, que esto es la V. Por lo tanto, la velocidad aumenta en 4 veces cuando ocurre esta circunstancia. Presión al doble, volumen a la mitad. Volumen a la mitad, concentración al doble. La concentración al doble es tanto una como otra. Tenemos 2 doses. Luego estos 2 doses nos dan un 4, que la velocidad aumenta 4 veces la velocidad anterior o inicial, o como queremos llamarle. ¿De acuerdo? Punto 2.
Si aumentamos la temperatura, ¿qué ocurre? Recordemos, ecuación de Arrhenius, para relacionar la K A por E elevado a menos la energía de activación partido RT. En esta fórmula, haciendo los cálculos aritméticos determinados, vemos que si la temperatura aumenta, en este caso concreto, todo esto aumenta y K aumenta. Luego, si la temperatura aumenta, K aumenta y por lo tanto, si K aumenta, la velocidad aumenta también. La explicación esta aritmética, que es muy sencilla, está en otros vídeos determinados también ya orientados al PAU 2025, que la podéis ver en otro vídeo que os lo dejo en la descripción. Repito, esta es la fórmula de Arrhenius que nos dice la relación entre K y T. Si T aumenta, toda esta expresión aumenta y por lo tanto K aumenta. Si T aumenta, K aumenta y la velocidad, lógicamente, aumenta. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Y la tercera ocasión, si se adiciona un catalizador. ¿Qué sabemos de un catalizador? Eso ya se nos queda mucho cuando nos lo explican. Un catalizador es un compuesto que entra a jugar parte en la reacción de manera que actúa a nivel energía de una manera positiva para aumentar la velocidad, pero este compuesto no afecta para nada la reacción, tal modo que tanto toda la cantidad que ponemos inicialmente, casi toda, por no decir toda, se recupera cuando acaba la reacción. Por lo tanto, ya sabemos que los catalizadores solo afectan a aumentar la velocidad sin tocar para nada ningún aspecto químico de lo que representa la reacción. Por lo tanto, si se adiciona un catalizador, la velocidad aumentará. ¿De acuerdo? Bueno, pues este ha sido el ejercicio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ahora seguiremos con el ejercicio de cinética de la Comunidad de las Islas Baleares. Seguiremos con el ejemplo de cinética, con el ejercicio de cinética planteado en el examen modelo de las Islas Baleares. En la pregunta, que es como si se llama, y el ejercicio dice: el óxido de azufre 6, SO3, a 25 grados y a una atmósfera de presión, es un gas contaminante, muy contaminante. Es uno de los principales componentes de la lluvia ácida. La principal fuente antropogénica del SO3 es la quema de combustibles fósiles. La reacción que se produce de combustión es esta que tenemos en la pizarra y nos dan que esta reacción es de tercer orden respecto al SO2 y de primer orden respecto al oxígeno. Reitero, enésima vez que lo digo, de que las órdenes parciales de una reacción de cinética, cuando planteamos el cálculo de la velocidad de una reacción, no son los coeficientes estequiométricos, son otros coeficientes, otros números, otras órdenes parciales que se obtienen a nivel experimental y no coinciden con los coeficientes estequiométricos, salvo que la reacción sea una reacción elemental, que no es que se dan muchas, por no decir muy pocas. Por lo tanto, esto es un claro ejemplo de que estamos planteando una reacción que no es elemental, que se produce en varias etapas, y nos dicen que el orden parcial respecto al SO2 es 2 y de primer orden respecto al oxígeno. Dicho esto, y con estos datos decimos, escribe la expresión de la ecuación de velocidad e indica el orden global. Muy sencillo. La ecuación de velocidad sabemos que es K por la concentración de los reactivos elevados a los órdenes parciales. Si A, que es SO2, vamos a ponerlo, SO2 es de tercer orden, lo tenemos así, y el oxígeno es de primer orden. Luego esta, así de sencillo, es la ecuación de velocidad de esta reacción determinada. Estas son las órdenes parciales, que son datos. ¿Cuál es el orden total? Pues el orden total es la suma de los órdenes parciales. Luego el orden total es 4. ¿De acuerdo? Pues con esto respondemos el primer apartado.
Vamos por el segundo. El apartado B dice, ¿cómo podemos conseguir una mayor velocidad? ¿Duplicando la concentración del SO2 o duplicando la concentración del O2? La ecuación de velocidad nos ratifica claramente cuál es la ley correspondiente a esta reacción y por lo tanto vemos claramente que al aumentar la concentración del SO2, que nos daría 2 por la concentración del SO2 inicial, todo elevado al cubo, realmente la velocidad se quedaría afectada como 2 al cubo, que sería 8 veces mayor. Mientras que si duplicamos la concentración del O2, como está elevado a 1, pues lógicamente lo único que haría la velocidad es duplicarse, porque sería este el factor que afectaría a la variación de la velocidad. Por lo tanto, se ve claramente que ¿cuál es mayor velocidad? Mayor velocidad es duplicar la concentración del SO2 por estar elevado al cubo. ¿De acuerdo? Pues bien, esta es la respuesta al apartado B. Vayamos con el C. El apartado C dice, ¿podemos asegurar con estos condicionamientos que estamos planteando en la reacción que la velocidad de reacción se mantendrá constante en el transcurso de la reacción? Pues no se mantendrá constante en el transcurso de la reacción porque en esta reacción las concentraciones de los reactivos van variando a medida que se produce el proceso de la reacción. Por lo tanto, la velocidad, como depende directamente de las concentraciones de los reactivos, pues lógicamente la velocidad irá variando al unísono como estas reacciones cambien. Solo se mantendría constante si las velocidades fueran constantes, las concentraciones de los reactivos se mantuvieran constantes en toda la reacción, cosa que no es posible y no es nada habitual. Por lo tanto, la respuesta es que no, que la reacción variará en base a cómo irán variando las concentraciones de los reactivos, en este caso, por la ley de velocidad. El apartado D dice, se determinó la energía de activación de la reacción utilizando diferentes catalizadores y obteniendo estos resultados. El catalizador A, 35 kJ/mol, el B, 52 kJ/mol y el C, 27 kJ/mol. Vamos a ver, hay dos conceptos, pero vamos a establecer este como una cosa más sólida a nivel de la fórmula de Arrhenius. Pero está claro que en una reacción, cuando menos energía de activación tengamos para lograr que las moléculas reaccionen o choquen entre sí, pues lógicamente este aspecto, la energía de activación baja, beneficiará la reacción y la velocidad de reacción. Pero aquí es donde se ve más claro. Fijaros, esta es la fórmula de Arrhenius. A, lo que ya hemos explicado del coeficiente de proporcionalidad, energía de activación, lo pongo así para quitar el menos y dejarlo de esta manera para que se vea más claro. Si nosotros lo tenemos aquí, cuando energía de activación sea menor, esto será menor y esto será menor y esto será mayor. Al ser mayor esto es constante, esto es mayor y la velocidad de reacción es mayor por la ley que hablamos todo el rato. SO2 elevado al cubo o 2 elevado a 1. Luego, repito, si la energía de activación es menor, esto es menor. El E elevado a la energía de activación partido RT es menor, y al ser menor, esto es mayor, y al ser mayor, esto es mayor, y esto es mayor. Por lo tanto, está claro que la respuesta correcta sería el catalizador C, que tiene la energía de activación menor por estas circunstancias determinadas que se nos confirman y se nos ratifican con la fórmula de Arrhenius. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el ejercicio de cinética del examen modelo de las Islas Baleares. Como veis, está cargado de conceptos básicos, pero muy importantes para poder entenderlos y poderlos aplicar en otros ejercicios o preguntas o cuestiones, como le queramos llamar, de cinética en el hipotético examen que nos pueden poner. Por lo tanto, con este vídeo de hoy ya tenemos 4 ejercicios resueltos, 2 en este vídeo y 2 en el anterior, de cinética de
exámenes modelos. Por lo tanto, esta será la estrategia que voy a continuar y haremos este tipo de ejercicios de todas las comunidades donde hayan ejercicios tipos de cada uno de los temas para ir orientando nuestro estudio y nuestra práctica a lo que hipotéticamente nos pueden preguntar. Pues un pasito más, un granito más para esa ayuda que siempre os estoy ofreciendo, y si ha sido así, darme like para ayudarme y para congratularme, y sobre todo suscribiros para poder aumentar esta familia tan maravillosa que tenemos, que nos ayudamos mutuamente, yo por mi parte, vosotros con vuestro esfuerzo y dedicación, para lograr el objetivo de aprobar. Por lo tanto, ánimo y hasta el próximo vídeo.